El objetivo es dar una plática acerca de las patologías de los sistemas prefabricados de losas y sus componentes. Esta plática está dirigida especialmente al Amdroc. Eh, Me gustaría iniciar platicándoles acerca de la asociación. Actualmente pues, yo soy gerente técnico de la Asociación Nacional de Vigueta Pretensada. Esta es una asociación civil sin fines de lucro, la cual reúne a los principales productores de elementos prefabricados y pretensados de concreto para losas y cubiertas en México. Sus principales objetivos de la asociación son el desarrollo, la promoción, la investigación y el fomento de del uso de los sistemas prefabricados en la industria de la construcción, fomentando las buenas prácticas y el adecuado uso del sistema. Este es como tal, pues, son los objetivos de la asociación. Me gustaría iniciar con unas definiciones acerca de las patologías y lo que involucran en los sistemas. Nosotros, ¿cómo entendemos la patología en la industria de la construcción? Pues esta se refiere al estudio y al análisis de los problemas, defectos o deterioros que afectan a una edificación o a alguno de los elementos constructivos después de su ejecución. Estos problemas pueden manifestarse como daños físicos, daños mecánicos, o químicos en materiales y en la estructura, comprometiendo su funcionalidad, su seguridad, la durabilidad, estética pues en esencia los daños físicos provienen de fenómenos físicos como podría ser la humedad, suciedad, erosiones, cambios de temperatura, puentes térmicos que se generan por el refuerzo. Los daños mecánicos son originados por factores mecánicos que provocan pues, movimientos, desgastes, aberturas o separaciones en los materiales o elementos constructivos. Pueden ser causados por sobrecargas, movimientos en cimentación o por errores estructurales, ya sea en el diseño o en la construcción. Los daños químicos son el resultado de la reacción química que deterioran los materiales, como puede ser la corrosión de las armaduras, la incorporación tal vez de sales, si una estructura pudiera estar en la costa, pues la expansión y contracción que genera la sal dentro del concreto, pues es muy dañina para tal. Carbonatación, perdón, y ataques químicos o ambientales. En esencia, pues la patología de la industria de la construcción se refiere como tal al estudio y al análisis de los problemas y defectos que tienen las estructuras. Eh, Unas de las principales defectos o problemas que se generan, pues son las fisuras, y estas son aperturas superficiales de un ancho no menor a 0,2 milímetros. Generalmente estas pues tienden a ser no estructurales y pueden ser tal vez un indicio de un problema. Sus causas comunes son la contracción plástica del concreto, los cambios térmicos, los asentamientos diferenciales muy leves que se pudieran presentar en la estructura, y las fisuras pues, pueden llegar a ser señales tempranas de posibles problemas. Hay que tenerlas en cuenta, pero como tal, pues no representan un riesgo para la estructura, siendo de 0,2 milímetros o menores, ¿no? Las grietas son aperturas ya más profundas, de anchos mayores a los 0,2 milímetros, que pueden afectar como tal la integridad de la estructura, dependiendo pues el tamaño y qué la está generando. Las grietas requieren ser evaluadas estructuralmente y como tal existen algunos tipos de grietas, como pueden ser las grietas longitudinales. Estas se generan por flexión o fatiga. Aquí podemos ver este muro que posiblemente no cuenta con con la dala inferior. Esto provoca que no esté tal vez adecuadamente confinada la estructura por ende, pues puede llegar a presentar problemas de flexión. Otro de los problemas que llegan a suscitarse tal vez son en las juntas constructivas frías que se generan después de haber colado un castillo o una dala. Estas juntas constructivas pues tienden a generar pequeñas grietas o fisuras si son menores a 2 milímetros, pero pues estas se pueden controlar a partir del refuerzo transversal vertical o el acero como tal que esté en la dirección perpendicular a la grieta.
Y como tal, pues este es un esquema tomado de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México de estructuras de concreto y del año 2023. En esencia, pues estas son las grietas longitudinales. El otro tipo de grietas son las grietas diagonales o inclinadas. Estas son generadas por cortante o por torsión. Eh, las normas técnicas complementarias para diseño de estructuras de concreto del 2023 indican que las grietas inclinadas hacen esta anotación, que las grietas inclinadas más cercanas al apoyo de la viga se extenderán hacia arriba del paño del apoyo alcanzado a la zona de compresión a una distancia aproximada igual a un diámetro a un peralte de la sección, ¿no? Del paño. Si las cargas se aplican en la parte superior de la viga, los estribos que cruzan la grieta, solo es necesario que resistan las fuerzas cortantes producidas por las cargas que actúan en ella. Entonces, pues lo que nos está diciendo a grandes rasgos es que eh, pues en los apoyos de los sistemas de piso o de las traves, pues ahí es donde vamos a tener la concentración más grande de cortantes y que estos cortantes pues deben de calcularse de forma adecuada a partir de las cargas aplicadas y debe de agregarse el refuerzo transversal, que en este caso pues pudieran ser grapas o estribos para garantizar que aunque se presenten grietas longitudinales, pues la estructura sea capaz de soportar las solicitaciones. Estas solicitaciones, pues sabemos que llegan a gritar el concreto, pero no necesariamente eso indica que la estructura pudiera estar en riesgo. Es necesario evaluarse, pero pues sabemos que el concreto trabaja, para que el concreto trabaje, necesita en muchos casos estar agrietado y eso es una muestra de que está trabajando porque pues ya el acero es el que está tomando esas flexiones o elementos mecánicos como pudieran ser momentos, cortantes o axiales. Aquí podemos ver un muro. En este muro, pues sí, las grietas ya son muy notorias y es por un problema, tal vez por cargas laterales que se llegaron a generar estas grietas diagonales y tal vez por un no adecuado confinamiento del muro. En esta parte inferior podemos ver un grietómetro. Cuando se suscitó el sismo en la Ciudad de México, eh, tuve la oportunidad de participar. Estaba estudiando la maestría y como tal, pues la SMIE nos proporcionó grietómetros para entrar a las casas dañadas y hacer mediciones de las grietas. Este sistema, pues es muy benéfico porque es muy compacto y te permite dar una idea de qué tan grande o pequeña es la grieta y si esta es una grieta o una fisura y empezar a evaluar el entorno para ver si esta grieta pudiera tener un riesgo potencial para la estructura. El otro tipo de grietas que se generan son en mapa. Estas pues llegan a generarse por la contracción o corrosión de las armaduras. También llegan a generarse por deformaciones fuera del plano o porque no se tenía el refuerzo adecuado interno, la cuantía mínima, o tal vez no se tenía ni siquiera acero interno y pues la estructura de concreto, pues sabemos que el concreto no es un material que resista tensiones, tiene una baja resistencia a la tensión, entonces el concreto necesita forzosamente de un refuerzo interno de acero o de fibras o algo que sea capaz de soportar los esfuerzos internos de tensión y las solicitaciones internas para que el concreto no se agriete. Una vez que ya tenemos establecidas algunas definiciones que se emplean en las patologías de los sistemas constructivos, pues me gustaría platicarles acerca de qué es lo que generan los daños en las estructuras. Los daños en las estructuras se suelen generar por sismos, por asentamientos diferenciales. Aquí podemos ver que en 2017 pues, estructuras colapsaron y esto es debido a que pues tal vez la estructura ya no era capaz de soportar esas solicitaciones o tal vez fueron cuestiones de diseño, tal vez fueron cuestiones constructivas. La finalidad o el objetivo de mostrarlo no es señalarlo ni apuntar a
con el dedo quién es el culpable, sino aprender de estos errores, asumirlos y tomar las precauciones adecuadas para que este tipo de sucesos no ocurran. Otro de los problemas que generan daños, pues son los asentamientos diferenciales. Aquí podemos ver una fotografía del Ángel de la Independencia en sus inicios, y podemos ver que la estructura como tal, pues no presenta el número de escalones que presenta actualmente. Entonces, ah, pues podemos ver que como tal la estructura ha estado emergiendo pues esto es debido a los asentamientos diferenciales que se presentan en la ciudad. Estos asentamientos diferenciales pues generan daños en las estructuras. Un caso muy sonado también es el de la catedral. Pues la catedral se está hundiendo de forma diferencial. Pues se están haciendo metodologías de reparación y de control de asentamientos para que pues, la estructura no falle. Eh, Unos más de los generadores de daños son las malas prácticas constructivas o de diseño. Un ejemplo de ello es Plaza Arts en El Pedregal, la cual en 2018 pues colapsó. Esta estructura colapsó pues tampoco no es señalar quiénes fueron los culpables, si fue las prácticas constructivas o si fue el diseño o si fueron los materiales. Pues como tal, pues es aprender de ellos y ver cuáles fueron los errores y tratar de que no se repitan. Los huracanes también son solicitaciones ambientales que generan muchos daños en las estructuras, como por ejemplo el Otis que ocurrió en 2023 en Guerrero. En general, pues como podemos ver, los daños se generan no solo por cuestiones constructivas o de diseño, sino que también las cargas ambientales pues juegan un papel muy importante en los daños. Otro caso que igual hay que tener un especial cuidado es, por ejemplo, el de los centros o las zonas céntricas del país o de las principales ciudades del país. En el caso de Ciudad de México, del centro histórico, pues nosotros sabemos que el uso que se le ha dado a muchas de las estructuras que se encuentran en el centro de la Ciudad de México, pues es un uso que estaba pensado tal vez para ser habitacional, no necesariamente comercial o de estacionamientos como lo han sido o como se han convertido muchas de esas estructuras. El hecho de tal vez cambiar de uso y no hacer un adecuado evaluación o refuerzo de la estructura, pues también llega a generar daños considerables en las estructuras y que deben de considerarse antes de cambiar el tipo de uso. Estos son los principales generadores de daño. Como tal, pues la patología en la industria de la construcción se refiere al estudio y al análisis de los problemas, defectos o deterioros que afectan a las edificaciones y pues debemos de tener presente qué es lo que los genera, pero también debemos de tener presente cómo es que podemos lidiar con ellos, cómo es que podemos cuidar de las estructuras y generar estructuras pues más seguras para los usuarios. Como tal, pues para generar más estructuras más seguras necesitamos apoyarnos del diseño, del análisis y de la construcción y hacer una patología adecuada de sistemas pues se comporten de forma adecuada cuando se presenten las cargas ambientales de diseño, ya sean huracanes, sismos o asentamientos diferenciales. Me gustaría iniciar platicándoles sobre los análisis. Es importante en la patología tener en mente cuáles son los análisis que se realizan y tener en cuenta que el generar un buen análisis pues influye mucho en que un sistema sufra o no sufra daño. Actualmente pues contamos con análisis muy refinados. Me gustaría platicarles un poco al respecto de ellos. Pues el avance en el proceso de diseño, el análisis y la construcción en el aspecto del análisis que cuida el deterioro de las estructuras, pues nosotros sabemos como ingenieros civiles que en 1900 a 1970 pues se hacían diseños basados en esfuerzos permisibles,
los cuales hacían un especial énfasis en la resistencia de los elementos. Era lo que más se cuidaba y eran las herramientas con las que se contaban en ese momento. No por ende eran malas, pero pues sabemos que han ido evolucionando y pues se hacían únicamente análisis elásticos en esta época por la capacidad de las herramientas con las que se contaban en ese momento. Actualmente pues ya tenemos equipos de cómputo y modelos más detallados que nos ayudan a generar estos análisis en un corto tiempo. El avance en los análisis y en los diseños a partir de 1970 a la fecha, pues ha sido la incorporación de diseños basados en desempeño, diseños basados en resiliencia, análisis no lineales, sistemas dúctiles con especial cuidado en el detallado, estabilidad y control de la respuesta y un cuidado de los contenidos. Actualmente ya se hacen estos diseños y es fundamental conocerlos para que pues, la patología de las estructuras y el cuidado de ellas, tengamos estructuras seguras. Como tal, pues, ¿cuál es el propósito que tiene este refinamiento? Como ingenieros civiles, el hecho de investigar, desarrollar y actualizarnos, pues tiene una única finalidad o unas únicas finalidades, que es reducir daños y generar estructuras más seguras para los ocupantes. A mi consideración, yo creo que estos son los dos puntos medulares por los que se genera investigación y desarrollo tanto en el área del diseño como en el área del análisis, como en el área de la construcción y de la fabricación. Eh, Me gustaría platicarles un poco más al respecto de los sistemas innovadores en el análisis, en el diseño y en la construcción. En el área del análisis, pues de lo más innovador que hay son los diseños basados en desempeño. La evaluación de los diseños basados en desempeño consisten en evaluar el comportamiento estructural de los elementos que componen a las estructuras. Su objetivo como tal es garantizar que las estructuras alcancen un nivel de desempeño específico y predefinido. Por ejemplo, seguridad de vida, prevención contra el colapso, ocupación inmediata y diferentes intensidades ambientales. A continuación les voy a platicar un poco más al respecto de lo que hace referencia sobre seguridad de vida, prevención del colapso y ocupación inmediata. Como tal, pues tenemos la fortuna de que tenemos una norma que está vigente y que está actualizada y aunque pues es la de la Ciudad de México, pues es un referente de cómo se va avanzando en el país y cómo estas buenas prácticas en el análisis pues se van permeando y se van adquiriendo en México. El otro diseño es el diseño basado en resiliencia. Este se define como la capacidad de una estructura para resistir, absorber y recuperar los impactos o eventos ambientales. Implica que una estructura no solo debe ser fuerte para soportar las fuerzas externas, sino que también debe de ser capaz de adaptarse y volver a un estado funcional después de una deformación o daño causado por esas fuerzas, ambientales, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos dos tipos de diseños? La resiliencia utiliza el diseño basado en desempeño como una herramienta técnica clave para lograr sus objetivos más amplios de preparación, respuesta y recuperación ante desastres. Como tal, la resiliencia pues utiliza al diseño basado en desempeño y a continuación pues voy a explicar un poco más a detalle cómo es que se utiliza. Ambos se complementan y cómo es que se complementan. El diseño basado en desempeño es una base técnica fundamental para alcanzar niveles de resiliencia, ya que asegura que la estructura tenga un comportamiento predecible y controlado frente a cargas sísmicas limitado por daños severos y facilitando la recuperación. La resiliencia incorpora diseños basados en desempeño como un componente dentro de un marco más amplio que incluye la evaluación y el diseño de sistemas completos, la minimización de pérdidas económicas y sociales y la planificación para la operación y recuperación rápida de sistemas construidos y de la comunidad, ¿no? En la práctica, el diseño basado en desempeño puede ser utilizado para definir espectros y niveles de daño aceptables, pues estos espectros pueden ser pues tanto sísmicos como de oleaje, como de viento. Entonces, pues como tal, el diseño basado en desempeño se puede implementar en cargas ambientales sin ningún problema. El nivel de daño aceptable
que es medido o que es el establecido para los diseños basados en desempeño, es el que se establece, mientras que la resiliencia evalúa y busca optimizar las capacidades del sistema para mantener o recuperar la funcionalidad tras el desastre, considerando tiempos de reparación, costos y efectos en la sociedad. Si nosotros queremos una estructura que sea altamente resiliente y que tenga tiempos de recuperación relativamente cortos y que su ocupación sea inmediata, pues va a influir mucho en el costo. Entonces, pues si queremos estructuras seguras, hay que evaluar qué tan factible es que estas estructuras se dañen o no se dañen, porque pues uno de los factores que influye por lo regular en la mayoría de las cosas pues son los costos. El diseño basado en desempeño se centra en controlar y predecir el comportamiento estructural ante eventos ambientales, mientras que la resiliencia es un enfoque integral que abarca la seguridad estructural, la funcionalidad después del evento y la recuperación del sistema. Como tal, es como se complementan el diseño basado en desempeño y el diseño basado en resiliencia. Uno complementa al otro y ambos pues están muy involucrados. Y a continuación pues les voy a ejemplificar un poco a partir de este diagrama cómo es que se genera un diseño basado en resiliencia. Se inicia estableciendo un objetivo de diseño estructural. Este objetivo de diseño estructural va enfocado a qué tanto daño queremos en la estructura y el uso que esta estructura va a tener. Y este objetivo, pues, es establecido por un representante legal o el dueño de la estructura. Y una vez que esté establecido este objetivo, pues establece, el siguiente paso es establecer las consecuencias de falla o el diseño que se requiere para el diseño resiliente de la estructura. Este está relacionado con el daño y con el tiempo o qué tan inmediato queremos que la estructura sea utilizada después del sismo. Y pues también, como ya lo había mencionado, está relacionado con el dinero. Se genera un modelo matemático, ya que se tiene el objetivo establecido de diseño, se genera un modelo matemático representativo de la estructura y se somete a acciones ambientales, a espectros, y del modelo se obtienen múltiples análisis con sus respectivos cálculos de la respuesta. Estas respuestas comúnmente son obtenidas a partir de desplazamientos. Estos desplazamientos y distorsiones de entrepiso que son generados a partir de los resultados de desplazamiento y pues nos dan un panorama completo de qué tanto la estructura se está deformando antes del colapso y qué tanto daño está sufriendo la estructura y esto nos permite hacer un control y una predicción del comportamiento que va a tener la estructura ante estos eventos ambientales. Posterior se evalúa el nivel de daño y consecuencias esperadas. Estos diseños basados en resiliencia se dicen que son diseños personalizados, eh, eh, porque pues nosotros determinamos qué tanto queremos que la estructura se dañe. Una vez que se cumple con el objetivo, pues el diseño se termina. Si el objetivo aún no cumple con las consecuencias aceptables establecidas por el representante, pues se inicia otra vez con establecer si el objetivo es el mismo y si es el mismo, pues se genera nuevamente un modelo que pueda satisfacer con estos objetivos de daño que se esperan. Y pues estos objetivos se pueden cumplir a partir de integrar sistemas de control de la respuesta, amortiguadores, hacer más anchas las secciones transversales de la estructura, implementar redundancia estructural, hacer un mejor detallado de los elementos. Existen muchas metodologías para lograr los objetivos establecidos. Pero en esencia, pues esto es un diseño basado en resiliencia a grandes rasgos. Eh, Tenemos nosotros la fortuna de tener una de las normas pues, más actualizadas y por esto, en 2023 se implementaron este tipo de diseños basados en desempeño. eh, el objetivo general de la norma técnica complementaria pues es generar un diseño a partir de un sismo frecuente
que tiene más o menos un periodo de retorno menor a 20 años. Y este sismo frecuente, cuando nosotros diseñamos con él, pues se espera que la estructura tenga un comportamiento pues de ocupación inmediata y un daño leve. Se espera que las deformaciones laterales máximas permitidas en el sistema estructural pues queden limitadas por o cercanas a su deformación lateral de fluencia. Pues se espera que la estructura como tal permanezca con daños muy leves o sin daños cuando se llegan a presentar estos sismos frecuentes. Y como tal, pues se hace un diseño adicional que es un diseño con un sismo base de diseño de un periodo de retorno de 250 años, el cual pues ya tiene ordenadas espectrales más altas. Y de este sismo ya se espera que la deformación lateral máxima permitida deba quedar limitada por aquella en la que el sistema alcanza su resistencia lateral máximo. Entonces, pues como tal se espera un daño severo, pero aún así se espera que la estructura no colapse y que sea capaz de repararse. Como tal, pues este diseño pues debe de ser cuidado y detallado para que la estructura pues no colapse con este sismo base de diseño. Con el objetivo pues, que se busca es una mayor estabilidad global del sistema a una mayor deformación lateral. Pues actualmente ya buscamos que las estructuras tengan un comportamiento dúctil, que nos avisen antes de colapsar, que la estructura tenga un amplio margen de seguridad o un amplio margen de deformación que nos brinde la capacidad para desalojarla o que nos avise que la estructura está por colapsar, pero que no sea una falla frágil. En esencia, pues esto es lo que busca de forma general las normas técnicas de diseño por sismo de 2023. Ejemplifico con esta normatividad porque pues es la primera que está involucrando estos diseños basados en desempeño. Y esta gráfica como tal, pues la tomé de las normas técnicas complementarias. Y, pues me gustaría ejemplificar y dar un poco más de detalle qué es lo que nos dice la norma técnica complementaria acerca del diseño de las estructuras del grupo A y del grupo B. Pero pues debo de definir primero qué son las estructuras del grupo A y del grupo B. De acuerdo al artículo 139 para el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, publicado en 2022, su actualización, pues las estructuras del grupo A son edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de pérdidas humanas o constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia urbana. Estas se dividen en el grupo A1 y A2. Estas estructuras del grupo A1 y A2, pues su variación es geométrica y como tal en elevación y en importancia, pero al final, pues ambas pertenecen al grupo A, que su objetivo es que la estructura representa un riesgo elevado si estas fallan. Este tipo de estructuras pues pueden ser estadios, hospitales, estructuras que tienen una importancia fundamental o un riesgo importante si estas colapsan. Por otro lado, las estructuras del grupo B son edificaciones un poco más comunes, destinadas a vivienda, oficinas, locales comerciales y hoteles y construcciones industriales. Pues todas las estructuras que no están comprendidas en el grupo A y se subdividen también en subgrupos B1 y B2. Sus variaciones pues también dependen de cuestiones geométricas y de áreas. Ya que tenemos establecido lo que es el grupo A y el grupo B de estructuras, pues regresemos a las normas técnicas por sismo para ver qué es lo que nos dicen de estas estructuras. Y la norma pues establece que requiere que exhiban un comportamiento adecuado tal que satisfagan los siguientes niveles de desempeño. Las estructuras del grupo B, cuando se diseñan ante limitación de daño, que es esta condición, pues se espera que las estructuras los elementos no estructurales cuando se sujeten a las acciones de intensidad de sismo frecuente, que son los sismos mayores o iguales a 20 años con un periodo de retorno, que correspondan a movimientos sísmicos que puedan presentarse varias veces durante la vida útil de la estructura,
se espera un daño mínimo o nulo de los elementos estructurales, de tal manera que el sistema estructural pueda ocuparse de forma segura de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo. Y pues se esperan daños ligeros o moderados en elementos no estructurales. Como tal, pues en este sismo recurrente o frecuente que tiene un periodo de retorno muy pequeño, pues se espera que la estructura sea capaz de soportarlo sin ningún problema y se espera que la estructura no tenga daños o si los tiene, pues que sean mínimos y no solo en elementos no estructurales, también en elementos estructurales. Esto es lo que establece para limitación de daño en las estructuras del grupo B. Para seguridad de vida, que es este apartado, pues es cuando las estructuras se sujetan a las acciones de intensidad sísmica base de diseño. Aunque se espera daño estructural severo, el sistema estructural mantiene un margen de seguridad significativo en relación con el inicio del colapso. El sistema estructural no desarrolla distorsiones permanentes, residuales excesivas y no hay pérdidas excesivas de rigidez y resistencia en los elementos estructurales que pongan en riesgo la estabilidad local o global del sistema estructural o que resulten en la incapacidad para resistir de manera confiable las cargas gravitacionales y posibles réplicas. Entonces, como tal, pues en el sismo de base de diseño, que es un sismo que se presenta con un periodo de retorno de 250 años aproximadamente, pues se espera que las estructuras no solo que no colapsen, sino que pues, sus deformaciones residuales no sean excesivas y que no tengamos una pérdida excesiva de los elementos en cuanto a su rigidez y resistencia, y que si se llegara a presentar una réplica, pues la estructura sea capaz de solventar esta capacidad. Adicional, pues si la estructura se dañó, es posible que se requiera una rehabilitación estructural importante antes de ser ocupada, ¿no? Y por ende, pues tendríamos daños severos en elementos no estructurales. Como tal, pues este es el grupo B en cuando se diseña por seguridad de vida. Estos dos diseños, tanto el de limitación de daño como el de seguridad de vida, pues son diseños que se tienen que hacer de forma obligatoria en las estructuras. Y pues en prevención en el colapso, que es este punto, que se diseñan las estructuras para un sismo mayor o igual a 475 años, pues ahí es donde entra la resiliencia estructural y ahora lo menciono porque la resiliencia estructural utiliza el diseño basado en desempeño como una herramienta técnica clave para lograr sus objetivos más amplios, que es la reparación, la respuesta y la recuperación ante desastres. Es por esto que pues este diseño basado en resiliencia en la norma lo incorpora como una opción optativa, una revisión que podemos decidir no hacerla porque repercute en un costo en la estructura. Nosotros al garantizar que la estructura sea capaz de soportar este sismo con una ordenada espectral más amplia, con un periodo de retorno más amplio, pues vamos a tener una estructura más robusta, pero también más segura. Entonces, pues como tal, este diseño con un sismo infrecuente, pues nos lo deja a nuestros criterios, a los diseñadores y a los dueños para ver qué tanto queremos que se dañe la estructura. Y la norma como tal, pues nos menciona que ante este diseño de prevención de colapso, cuando se sujeta a la acción de intensidad sísmica infrecuente que corresponde a movimientos sísmicos cuya intensidad corresponde a la máxima considerada por esta norma, se espera que el sistema estructural exhiba daño estructural grave que sin poner en riesgo su capacidad para resistir cargas gravitacionales en ausencia de una excitación sísmica, comprometa su capacidad para resistir posibles réplicas. En sistemas estructurales exhibe deformaciones residuales de consideración y una reducción significativa en su rigidez y resistencia lateral. La rehabilitación estructural de la estructura puede no ser viable, ya que pues aquí sí ya se espera que la estructura tenga un daño grave pero que no colapse y desde el punto de vista técnico-económico, de tal manera que pueda ser demolida. Entonces, pues para las estructuras del grupo B nos dan esta opción adicional
esta actualización de las normas técnicas complementarias de sismo de 2023. Por esto es que menciono un poco las normas de sismo, porque actualmente pues son las más actualizadas y las que están incorporando estos nuevos diseños basados en resiliencia y desempeño. Pues como tal, pues este tipo de diseños garantizan una mayor seguridad para las estructuras y para los usuarios. Para el grupo A, pues la ocupación inmediata, cuando se sujeta a las acciones de intensidad sísmica base de diseño, se esperan daños mínimos en los elementos estructurales, pues ya que estas estructuras son de suma importancia y de tal manera que el sistema estructural no desarrolle deformaciones permanentes apreciables y puede ocuparse con seguridad de manera inmediata después de ocurrir un sismo. De requerirse la reparación de la estructura serán menores y pueden llevarse a cabo sin afectar la ocupación del edificio. Es posible que el daño de los elementos no estructurales y contenidos importantes requiera reparación ante estos eventos y puedan operar posteriores al sismo. Eso es lo que se espera de estas estructuras del grupo A y como tal, pues para seguridad de vida, eh, se, se- ¿qué es el sismo infrecuente? Pues se espera que la estructura también tenga un comportamiento adecuado y, y- y- y, pues este diseño de seguridad de vida pues garantiza que se va a cumplir sin problemas el diseño por ocupación inmediata y pues tendríamos estructuras del grupo A más seguras y como tal pues en el análisis pues esto es lo que se está haciendo actualmente para tener pues estructuras más seguras y una patología en la industria de la construcción que pues nos evite problemas y defectos y afectaciones a las estructuras. A continuación, otro punto importante del que me gustaría platicarlos es del diseño de los sistemas estructurales. Este punto involucra o trata pues con el objetivo de evitar daños y colapsos en las estructuras. El diseño va muy relacionado y busca estos tres puntos esenciales, el cual es la integridad estructural. Se busca que las estructuras tengan una buena redundancia estructural, tengan múltiples elementos capaces de soportar las demandas sísmicas, claramente pues sin llegar a un exceso que pueda comprometer el costo de las estructuras, pero se busca que tengan una adecuada redundancia y que tengan un adecuado detallado las conexiones, ya que pues las conexiones son los elementos con mayor importancia en las estructuras, ya que si estos elementos colapsan, pues no importaría si la estructura o las traves siguen en pie, ya que pues si falla el nodo, pues la estructura colapsaría. Y pues eso es lo que tratamos de evitar. Tratamos de evitar que el eslabón más débil no sean las conexiones de la estructura y es por esto que pues, se busca un adecuado detallado y este adecuado detallado pues siempre va muy relacionado de la estabilidad local de la estructura pues de una buena ductilidad. Un sistema bien detallado en las conexiones brinda estructuras dúctiles que son capaces de avisarnos antes de colapsar. Y el otro punto de gran importancia es la regularidad estructural. La regularidad estructural, tanto en planta como en elevación, garantiza que la estructura pues, sea capaz de transmitir los elementos mecánicos que se presentan en la base a la parte superior y las acciones que se presentan en la parte superior a la base. Entonces, pues si tenemos redundancia estructural, pues el sistema se va a comportar de una forma más adecuada. Estos tres puntos fundamentales pues nos garantizan que la estructura pues al sufrir por las acciones ambientales pues no tengan daños severos o no colapsen, que es el objetivo actual de las normas de análisis. ¿Cómo evitamos estos daños y colapsos? Pues teniendo estructuras más redundantes que sean capaces de soportar estas licitaciones teniendo regularidad en planta, muchas veces, pues en los niveles inferiores se diseñan plantas que obedecen tal vez a estacionamientos
o a plazas comerciales o a locales comerciales o tienen o una configuración distinta que pues no garantizan como tal muchas veces que la estructura tenga un sano comportamiento en la estabilidad y no se detallan de forma adecuada, pues por lo tal no presentan una buena ductilidad. Aquí podemos ver que pues la losa como tal pues no falló y todavía se pueden ver aquí unas traves, tal vez lo que falló aquí pudieron haber sido las columnas o los nodos, entonces, de conexión, entonces pues hay que tener un especial cuidado en la regularidad estructural, en el detallado y en la integridad de las estructuras. Eh, el otro punto importante que tenemos que tener claro, pues es la construcción. ¿Con qué elementos estamos construyendo y, pues si estos son adecuados? Actualmente yo considero que en la industria de la ingeniería civil y de la construcción, como tal, uno de los sistemas más avanzados que hay, pues son los elementos prefabricados y pretensados. ¿Por qué lo digo? Porque pues estos sistemas se fabrican en plantas con metodologías muy controladas que pues en una planta se pueden cuidar sin ningún problema, ya que son procesos repetitivos y que garantizan altos estándares de calidad y de resistencia. El preesfuerzo en las estructuras pues garantiza que tengamos estructuras no solo más esbeltas y con peraltes más pequeños, sino estructuras más eficientes. Al nosotros tener estructuras más eficientes y más compactas, pues tenemos estructuras más ligeras y el peso o la masa está muy asociado a las fuerzas. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Si nosotros tenemos masas grandes, pues la aceleración que les implementemos a las estructuras van a generar fuerzas amplias. Entonces, pues nosotros si tenemos sistemas más ligeros, pues vamos a tener estructuras, pues podríamos decir que más seguras. Claramente, si estas son construidas y detalladas de forma adecuada y con materiales de alta calidad pues construidas con buenas prácticas. Eh, Me gustaría platicarles ya que estamos platicando de sistemas innovadores, pues uno de los sistemas que yo considero más innovadores, a pesar de que ya tiene muchísimos años desde que se pensó, pues son los concretos preforzados. Estos pueden ser pretensados o postensados y su diferencia es en el momento en el que se genera la tensión. Actualmente en la industria de la ingeniería civil, pues no podemos imaginar puentes vehiculares de secciones que no sean postensadas y esto es porque pues serían secciones todavía más grandes. Si de por sí son estructuras robustas, pues tendríamos estructuras más robustas aún pues hemos visto que el comportamiento de los postensados es adecuado en la manera en la que se detallan y han tenido un buen comportamiento a lo largo del país. Y los pretensados que son sistemas muy eficientes, que están también elaborados en plantas y que la tensión pues se genera previa a que estos son colados. Me gustaría platicarles un poco más al respecto de los pretensados, que pues esta plática va más enfocada a los sistemas de piso y los pretensados pues son los sistemas base que muchas veces se utilizan. Eh, el preesforzado, me gustaría platicarles un poco de su historia. Inició en los años 1872 y 88 en Estados Unidos y en Alemania con dos grandes ingenieros que concibieron el concepto. Este concepto pues no prosperó debido a la ausencia de aceros de alta resistencia en esa época y al desconocimiento de las pérdidas por fluencia y contracción que se generan en el concreto. Estos dos ingenieros fueron el ingeniero alemán Doringen y Jackson en Estados Unidos. Posteriormente, el ingeniero francés Freyssinet, este es considerado el padre del concreto preesforzado moderno y esto es debido a sus contribuciones. En 1828 demostró que el pretensado solo era efectivo si el acero mantenía una tensión permanente. Posteriormente, en 1933, patentó el uso de torones de acero, cables de múltiples alambres, todos conocemos tal vez los torones y los que no los conocemos, pues un torón es un sistema de múltiples cables. Muchas veces podríamos comparar un torón con un cable de luz convencional. Este podría ser un torón.
está compuesto de múltiples cables. Claramente, pues un torón estructural está hecho de aceros de alta resistencia con propiedades muy específicas. Y también en 1933, Freysenet pues patentó los anclajes mecánicos y las fuerzas de pretensado, ¿no? En 1936 construyó el primer puente preesforzado exitoso en Lusancy, Francia. Aquí podemos ver una fotografía del puente y del ingeniero Freysenet en esas épocas de los 1900. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues Europa adoptó el uso de los preesforzados para reconstruir muchos de sus puentes y edificios dañados. Vieron que era un sistema muy eficiente y pues de ahí a la fecha ya los puentes pues no se pueden concebir sin este sistema, ¿no? En 1950 el ingeniero alemán Ulrich pues implementó nuevas teorías de diseño y pérdidas de pretensado en un comportamiento elástico. Y pues de ahí a la fecha se ha ido actualizando y se ha ido innovando en la industria de los preesforzados, mejorando los aceros, agregando nuevos sistemas de anclaje, monitoreando con sensores para medir las pérdidas de pretensado con los elementos con los que se tensan, el uso de concretos ecoamigables con cenizas y escorias, el uso de agregados reciclados y torones. Y pues hoy el preesforzado es una de las industrias que más invierte en innovación en sus plantas y que pues hoy es indispensable y no se podría pensar en la industria de la ingeniería civil sin los preesforzados. ¿Cómo es que se genera un concreto preesforzado? Pues consiste en crear esfuerzos permanentes con ayuda del acero en un elemento estructural para mejorar su comportamiento y servicio y aumentar su resistencia. Pues pensemos en una estructura de concreto, pues sabemos que el concreto no se comporta de una manera adecuada a compresión. Entonces, lo que nosotros hacemos no se comporta de una manera adecuada a tensión. El concreto trabaja muy bien a compresión. Entonces, si nosotros hacemos que el concreto en todo momento esté trabajando en compresión, pues vamos a garantizar que el concreto sea eficiente. Entonces, el preesfuerzo eso es lo que está generando. Está generando que el concreto en su mayoría, la sección transversal esté trabajando en compresión y pues el acero también esté trabajando desde un inicio. Cuando nosotros hacemos o pensamos en concreto armado, pues la armadura de acero que tiene interna la sección de concreto armado, pues esta no va a trabajar hasta que se agrieta. Como tal, pues el acero empieza a trabajar hasta que el concreto está agrietado y empieza a flexionarse y es cuando empieza a tomar estas fuerzas de tensión y de flexión y la resistencia a momentos y a cortantes. Por otro lado, pues los concretos preforzados al ser comprimidos desde un inicio, pues el acero se está aprovechando desde un inicio y se está haciendo que trabaje de un inicio. En esencia, este es el concreto preesforzado. ¿Cómo es que se genera? Pues se genera en plantas, es un proceso muy industrializado. Se inicia con la limpieza de las pistas. Estas pistas pueden ser de concreto o de acero y con el objetivo de que pues la superficie de contacto sea muy lisa y tengamos acabados agradables para las secciones de las vigas o viguetas o losas de concreto. Eh, Posterior a que ya tenemos las pistas limpias, se procede a hacer el tirado de la sección de acero. eh, Opción de puntero. Eh, Voy a apagar el puntero. Es que a continuación voy a mostrarles unos videos. Como tal, pues esta máquina lo que hace es tomar las puntas del refuerzo y tensarlos a lo lado, bueno, tirarlos a lo largo de la pista. Una vez que ya se tiene todo el acero tirado necesario para estas secciones transversales, pues se inicia con el proceso de tensado. El proceso de tensado se genera con gatos hidráulicos pues estos gatos hidráulicos llevan a este acero a un 70% de su capacidad de fluencia. Nunca se llega a más de ese 70% siempre se trabaja en el rango elástico. Si nosotros retiramos el acero, pues el acero va a tener la capacidad de regresar
a su deformación o a su estado original de longitud. Y esto es porque pues se trabaja siempre en el rango elástico, nunca trabajamos fuera de, y aparte se trabaja con un factor de seguridad amplio. Y pues todavía estos aceros pues son aceros de alta resistencia, aceros que pues son de uso específico para el pretensado. Ya que se tiene todo el acero habilitado, pues se procede con el paso de la fabricación del concreto. El concreto, la mayoría de las plantas de pretensado, pues tienen sus propias, plantas de concreto, y el concreto se fabrica con revenimientos muy bajos, de 0 a 5 centímetros más o menos se trabaja con esos revenimientos con el objetivo de que pues la máquina extrusora al vertir el concreto pues no tenga mucha fluidez y no se, pues sí, digámoslo de una forma muy coloquial, no se desparrame, no tenga esa fluidez que no necesitamos. Ya que se fabrica en concreto en la planta, pues se lleva en estas bachas o en estos recipientes más o menos de 1 metro cúbico, y pues a partir de una grúa viajera es que de donde se está fabricando el concreto se lleva a estas máquinas extrusoras o moldeadoras. En qué las difiere en una máquina extrusora o una máquina moldeadora? En que pues una máquina extrusora trabaja con un molde, y este molde pues va extruyendo la sección transversal de concreto, y una máquina moldeadora a partir de paletas y de la caída del concreto pues es que va formando esta sección transversal. Aquí vemos cómo va cayendo el concreto y cómo la máquina pues va avanzando y va moldeando estas secciones de concreto pretensado, pues este concreto prefabricado, ¿no? Una vez que pues ya la máquina avanzó lo suficiente, pues ya tenemos aquí la sección transversal. Al llegar la máquina extrusora o moldeadora al final de la pista, pues es retirada y se procede a lavar el equipo, ¿no? Eh, estas secciones transversales como tal, pues ya se tienen a lo largo de la pista, y ya son procesos muy controlados dentro de naves industriales. eh, ya que se tiene completamente colado, pues se agregan estas películas que garantizan que el concreto va a adquirir su resistencia necesaria sin la pérdida de agua, y va a tener un proceso de curado adecuado. Hay muchas veces que se agregan estas películas en plantas. Hay otras plantas que pues tienen un cuidado interno de la temperatura y humedad, y únicamente pues se tapan por medio de lonas conforme va avanzando la estructura. Una de las ventajas de estos sistemas es que pues muchas personas pueden estar trabajando en paralelo en estos sistemas. Unos pueden estar fabricando vigueta y extruyéndola, y a la par se puede estar en otro punto de la planta, en otra pista se puede estar habilitando acero, en otra se puede estar cortando secciones a la medida del proyecto. Entonces, pues es un proceso muy industrializado que se cuida mucho sus resistencias, sus materiales. Es un proceso repetitivo, el cual está muy tecnificado y tiene altos estándares de calidad. Una vez que pues ya son cortadas las viguetas, o en este caso es una losa alveolar, pues son trasladadas a la parte exterior de la planta y para su almacenaje, o directamente son subidas a los trailers o camiones y para ser suministrados en obra. Ya que tenemos un poco más del panorama de lo que podemos hacer en el análisis, en el diseño y en la construcción, eh, pues pues estos son los cuidados que se deberían de tener como tal en la patología de la industria de la construcción. Debemos de tener un especial cuidado en el análisis, en la construcción, en el diseño, cuidando su estabilidad, su detallado, materiales de alta capacidad y resistencia, buenas prácticas constructivas. Debemos de ser innovadores en los análisis no lineales y en el diseño, en la incorporación de nuevos análisis basados en desempeño, en resiliencia, y estar actualizados y buscar
pues metodologías más nuevas y eficaces para garantizar que las estructuras no se dañen. Este es el objetivo como tal que yo creo que debería tener la ingeniería civil. Al ir avanzando a lo largo del tiempo, pues buscar estructuras más eficientes y claro, no dejando de lado la seguridad, porque pues este es el objetivo principal, que los ocupantes se mantengan seguros dentro de la estructura. Como tal, pues esto sería todo por mi parte. Espero pues la presentación les haya agradado. Si quieren conocer un poco más al respecto de la asociación, pues les comparto la página. Dentro de la página pues encontramos un poco de información acerca de lo que es la asociación, sus objetivos. Pueden tener comunicación con nosotros y también pueden ver y conocer a los asociados que conforman a la ANIVIP. Su página es anivip.org.mx. También tenemos una academia. Dentro de la academia, ustedes al registrarse, pues van a tener un acceso a muchos cursos. Algunos de ellos o muchos de ellos son gratuitos y pues algunos de otros tienen una cuota muy pequeña de recuperación de 120 pesos o algo parecido. Y pues son cursos muy valiosos que son impartidos por doctores con amplia experiencia y en la práctica y como tal en la investigación y en el desarrollo. Pues como tal podemos ver de tecnologías del cemento y del concreto, de la prefabricación y el preesfuerzo en las estructuras, impartido por el doctor Suárez. Y también tenemos un curso que nos brinda una constancia de acreditación que fue elaborado este curso por Anivip y Sedatu y con el objetivo de que en la industria de la construcción nos capacitemos en este tipo de uso de sistemas. Una vez que concluimos con esta capacitación, pues nos brinda un reconocimiento pues de que cumplimos con este curso y de que tenemos conocimientos básicos acerca de los sistemas de vigueta y bovedilla. Y como tal, pues esta constancia pues muchas veces nos ayuda, ¿no? En nuestra currícula. Y pues esta es la liga de la academia, academia-anivip.com.mx. Se puede ingresar desde esta liga o desde la página principal de la asociación. Pues por mi parte sería todo en la presentación. No sé si quieran pasar a la sección de preguntas. Yo podría preguntar, por ejemplo, en las losas postensadas o elementos postensados, eh, los ductos donde va el tendido de los cables, ¿se rellena con algún concreto especial o se dejan vacíos los ductos? No, por lo regular se suelen agregar algunas ceras para que pues como tal el torón no tenga ningún problema al entrar dentro del ducto. Estos ductos, pues antes de ser colados, se deja ya como tal el torón adentro de los ductos y pues ya se deja la preparación lista. Ya una vez que se coló la losa, pues ya se tensan, pero como tal no se rellenan de nada y pues nada más se dejan con el torón interno, muchas veces encerado. De acuerdo. Y pues, ¿qué tipo qué problemas, digamos, en elementos de una longitud importante en las losas pretensadas como el Spancret? eh, ¿Cómo se puede controlar la vibración cuando, por ejemplo, se instalan equipos vibratorios? En una ocasión me tocó, por ejemplo, en una lavandería que se instaló en un piso de prefabricados, eh, sufrieron algunos daños. ¿De de qué manera se pueden rehabilitar estos elementos? Pues como tal rehabilitar, pues
hay dos metodologías con las cuales se hace la revisión de las vibraciones. Como tal, en la parte del análisis, pues se hace esta revisión a partir de unos espectros y se ve que pues, la estructura no coincide el periodo de, digamos, del caminar de las personas o de los equipos con el periodo de la losa y pues que estos no generen problemas de resonancia. Como tal, pues este cuidado se hace en la parte del análisis y si se llegan a presentar este tipo de problemas, pues hay dos opciones. La primera podría ser aumentar el peralte de las vigas o de las viguetas o ya sean losas alveolares o sean viguetas en T, en I o viguetas en cajón, pues se aumenta el peralte y ya con esto pues tenemos una mayor rigidez del sistema y pues controlamos un poco más las vibraciones. Si esto no es suficiente, muchas veces igual el peralte de la capa de compresión pues tiende a elevarse un poco hasta pues lograr con el objetivo de que pues no presentemos con estos problemas de vibración. Si la losa como tal pues, ya existe y presenta problemas de vibración, pues yo lo que recomendaría es hacer una evaluación y hacer un modelo numérico y incorporar a lo mejor un elemento estructural adicional. Podría ser una trave en alguna posición que sea factible para la estructura y pues con esto cuidar un poco más sus vibraciones o poner una capa de firme en la parte superior que le agregue pues un poco más de rigidez a la estructura, también esto evaluándolo si la estructura es capaz de soportar el peso adicional. Pues esto es lo que a mí, pues de manera, pues se me plantearía, ¿no? Para solucionar este problema, pero pues igual podrían haber otras posibles soluciones. De acuerdo, pues muchísimas gracias. No, gracias a usted, ingeniero Juan. De hecho, hay algunas preguntas al respecto en el chat. Dice, muchas Ah, gracias, sí. Edgar. Muchas gracias, Manuel. Edgar dice, ¿tienes manuales de diseño actualizados conforme a la normatividad reciente? Como tal, ahorita en el SMIE va a haber un curso de diseño en estructuras de concreto y en el IMCA también como tal para diseño y pues este ya está muy enfocado en la actualización de las normas, pero como tal yo manuales pues actualmente ahorita no tengo, no cuento con ellos, pues sería una buena práctica empezar a generar herramientas de diseño ya actualizadas con las nuevas normas y pues compartírselas, ¿no? Con todo el gusto, Edgar. Pues David igual pregunta, ¿las viguetas requieren algún bastón de refuerzo en los apoyos? En algunas ocasiones sí, si las fuerzas cortantes son mayores, pues se requieren agregar bastones. Hay secciones transversales de viguetas que se hacen en forma de U y estas permiten integrar un refuerzo adicional en la sección de la vigueta pues como tal, pues solventar esta resistencia cortante que vemos tan amplia en los apoyos, ¿no? Muchas gracias, David. Espero haberte aclarado un poco la duda. Y pues creo que son todas las preguntas, ingeniero Juan. Eh, bueno, quiero hacerte otra pregunta, si me permites. Claro que sí. En algún sistema de estos prefabricados o pretensados, si se requiriera por alguna situación distinta al elemento en sí, demoler la losa, como, como se presentan grandes tensiones en los torones de estos elementos, ¿hay algún procedimiento especial para su demolición cuando, por ejemplo, no se pueden levantar completos o retirar completos de su posición original y se tienen que demoler ahí en sitio? eh, ¿No corren el riesgo de estallar o generar algún accidente por un mal proceso de demolición? En el caso de las losas postensadas, pues el proceso es retirar la tensión de los torones y pues ya demoler.
pues digamos, sería una demolición tradicional como de una losa común. En el caso de los sistemas postensados, pretensados, perdón, pues como tal, la tensión interna dentro del elemento, pues el elemento como tal es el que la está solventando. La superficie o de contacto que hay entre el refuerzo de acero y el concreto es lo que está evitando que pues digamos, pueda estallar, ¿no? O pueda salirse de la sección. Como tal, pues el procedimiento sería elaborar cortes y irlo retirando. La estructura como tal no tendría por qué, porque la periferia del concreto tendría que ser capaz de soportar esta fuerza de compresión que se está generando en él. Como tal, por eso son igual lo que se utilizan concretos de alta resistencia. La mayoría de los prefabricados de los socios que pertenecen a NIBE, pues trabajan con concretos pues arriba de los 350 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, pues esta resistencia del concreto garantiza que el preesfuerzo va a estar de una forma bien adherida al refuerzo y pues si nosotros empezamos a cortar las secciones, pues no tendría que haber ningún problema. De hecho, pues hay dos formas de fabricar las secciones de pretensado. Una de ellas es en moldes pues se ponen los moldes, se hace el tensado del presforzado. Una vez que se tiene el tensado todo, se generan unas separaciones y pues se vierte el concreto y ya que se alcanzó su resistencia necesaria, pues se hace el proceso de corte. Como tal, el corte se genera con pinzas, eh, porque pues ya como tal el concreto ya está tomando esta fuerza interna que tiene el refuerzo y pues no hay riesgo. Y la otra opción, pues, que es la que les mostré en la presentación, pues una máquina extrusora genera la sección transversal y pues esta sección es continua a lo largo de toda la pista. Pues nosotros en planta, muchas veces a la planta le pedimos, ¿sabes qué? Pues necesito viguetas pretensadas de 3 metros de largo, de 4 metros de largo. Entonces, pues se van cortando conforme a medida y pues estos cortes se elaboran con discos de diamante convencionales y también pues no repercute ningún riesgo mayor al que sería cortar una sección transversal de concreto. En esencia, pues no habría ningún tratamiento especial de ninguno de los dos lados, ingeniero Juan. Ok. Es una demolición tradicional, digamos, Así es. como cualquier otro elemento. Ok. Pues muchísimas gracias. Pues